Hoy nos vamos a sumergir en una pregunta que yo creo nos obsesiona a cualquiera que enseña algo o que se considere experto en su campo. Ajá. Porque hay profesionales que a los 5 años están quemadísimos y otros que después de 30 siguen ahí, en la cima, frescos como una lechuga. Es la gran pregunta, sí, y no es suerte, desde luego. No, para nada. Según el material que analizamos hoy, con reflexiones de gente como Jim Heidenreich o Caroline Berger de Femini, parece que hay una especie de código secreto, ¿no? Una fórmula para la durabilidad. Exacto. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, intentar descifrar ese código. Pues es una misión fascinante, la verdad, porque toca el núcleo de lo que significa la maestría. Totalmente. Y la pista principal nos la da una cita de Jim Heidenreich, el CEO de Stott Pilates, que es de donde parte todo este análisis. Una cita que parece muy simple al principio. Ayer de fin de semana, o una insignia digital. Primer aviso. Es una práctica de por vida basada en la tutoría, el estudio y una curiosidad constante sobre cómo se mueve el cuerpo. Y ahí es donde Caroline Berger, que dirige un estudio en París, se para y dice, cuidado. Exacto. Dice, ojo que esto no es un eslogan de marketing, No. es una declaración de responsabilidad. Y ese matiz lo cambia todo, porque saca la idea de la formación del mundo de las transacciones, de pago por un papel, y la mete de lleno en la ética. En el compromiso a largo plazo. Justo. Se carga de un plumazo esa fantasía de la gratificación instantánea, de que un curso te convierte en algo de la noche a la mañana. Vale, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por el concepto central. Práctica de por vida. Suena muy poético, pero es un poco abstracto. ¿Cómo lo aterrizamos? Pues es que ella lo deja clarísimo. A ver, Lo descompone en 3 patas de un mismo taburete. 3 pilares que se sostienen el uno al otro. ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el primero? El primero, y quizá el que más se olvida hoy en día, es la tutoría. Tener un mentor. Ajá. Alguien que te mire desde fuera, que te cuestione, que te haya visto en tus peores momentos y te dé una perspectiva que tú solo no puedes tener. Un espejo, vamos. Un espejo inteligente, diría yo, porque no solo te refleja, sino que te ayuda a interpretar lo que ves. Vale, me gusta. Tutoría. El segundo pilar. El estudio. Y ojo, no se refiere a acumular diplomas en la pared. Ya me imagino. Habla de un estudio constante, riguroso, casi de artesano, de volver a los manuales, leer las últimas investigaciones, entender de verdad la biomecánica de un movimiento que llevas 10 años enseñando. Es la base técnica para no caer en la charlatanería. Justo. Y nos queda el tercero, A ver. la curiosidad. Una curiosidad insaciable por cómo funciona el cuerpo humano. No dar nunca nada por sentado. Preguntarse siempre el por qué, ¿no? Siempre. ¿Por qué a esta persona le funciona esto y a esta otra no? Ver cada cuerpo como un enigma nuevo que resolver. Y lo potente de la visión de Caroline es que estos 3 pilares son interdependientes. Claro, lo del taburete. Exacto. Usa esa analogía brutal. Si quitas una de las patas, todo se viene abajo. A ver, explícame eso. ¿Qué pasa si, no sé, si tienes estudio y curiosidad, pero te falta el mentor? Te conviertes en un ratón de biblioteca, acumulas teoría, eres un erudito del movimiento, pero sin esa tutoría, el conocimiento se vuelve árido. No sabes cómo aplicarlo a una persona real. Te falta el cable a tierra. Totalmente. Te estancas en tus propias manías porque nadie te saca de ahí. Entendido. Y al revés, tienes un mentor y eres curioso, pero no estudias. Pues caes en el riesgo de la imitación. Te conviertes en un clon de tu mentor. Ah, Repites sus frases, sus gestos, su método, pero no entiendes los principios que hay detrás. Eres pura forma, sin fondo. Y el día que te enfrentas a algo nuevo, estás perdido. vale. Y el último caso me lo imagino. Tienes mentoría y estudio, pero has perdido la curiosidad. Ese, según Caroline, es el peligro más silencioso. Uf, Te conviertes en un técnico impecable, pero aburrido. Enseñas desde la rutina, no desde la presencia. Repites lo que sabes sin preguntarte si podría ser mejor. Estás profesionalmente muerto en vida. estás enseñando, pero ya no estás aprendiendo. Nada. Y eso el alumno, aunque no sepa por qué, lo nota, lo percibe. Esa idea de rigidez, de la muerte por rutina, me lleva a otra analogía potentísima que usa Caroline. Dice que un instructor rígido es como una columna vertebral rígida. Es buenísima. Se rompe por otro lado. Ostras, es una imagen demoledora.
¿Qué significa eso en el día a día de un estudio? Pues significa que esa rigidez mental se ve en todo lo que haces. Llegas a clase con tu secuencia en la cabeza y la aplicas a rajatabla. Sin mirar a quién tienes delante. Exacto. Da igual quién esté. Das correcciones mecánicas, las mismas para todo el mundo, sin discernir si son adecuadas para ese cuerpo, con su historia, sus miedos. Es una falta de escucha brutal. Y a nivel profesional, ¿eso qué consecuencias tiene? Te quedas sin alumnos. A la larga sí. Pero antes incluso, te vuelves irrelevante. El mundo es un contexto vivo, como dice ella. Los alumnos cambian, la ciencia avanza, las herramientas son otras. Un instructor rígido se queda anclado en el pasado, obsoleto. Y ahí es cuando la columna se rompe. Aparece el burnout, la frustración. El sentimiento de que tu trabajo ya no tiene impacto. Frente a esa imagen del que se rompe, el material habla de la longevidad, de profes que siguen ahí relevantes después de 18, incluso 35 años. Es increíble. Y deja claro que no es por repetir. De hecho, hay una frase de Caroline que me dejó cao. Dice que puedes pasarte 10 años repitiendo el mismo año 10 veces. Es que esa es la clave de todo. La longevidad no es resistencia, es evolución. Estos profesionales duraderos tienen lo que podríamos llamar una doble fidelidad. ¿Doble fidelidad? Sí. Por un lado, son súper fieles a una base sólida. La técnica, los principios de su método, el rigor, no se dejan llevar por la última moda. Tienen raíces muy profundas. Vale, pero si solo tuvieran eso, serían rígidos, ¿no? Exacto. Por eso tienen una segunda fidelidad. Son fieles a la evolución. Ah. Aceptan que les muevan el suelo. Leen un estudio que contradice algo que llevaban años haciendo y en vez de negarlo, lo investigan, lo prueban, lo integran si hace falta. Escuchan. Escuchan. Y a eso Caroline lo llama flexibilidad estable. Ser inamovible en los principios, pero infinitamente flexible en la aplicación. ¿Como un árbol? ¿Un tronco fuerte, estable, pero con ramas que se mueven con el viento? Justo esa imagen. Me encanta esa idea de flexibilidad estable, pero suena muy filosófica. ¿Cómo se lleva a la práctica? Porque en el día a día es muy fácil caer en el piloto automático. ¿Qué propone ella para crear un entorno que fomente eso? Pues aquí es donde entra el concepto de comunidades de aprendizaje y práctica deliberada. No es un esfuerzo heroico e individual. Es crear un ecosistema. Exacto. Y ella describe 3 elementos para construirlo. El primero es el clima. Tiene que haber un equilibrio muy delicado entre seguridad psicológica y exigencia. A ver, eso suena genial, pero seamos sinceros, en un entorno profesional a menudo competitivo no es una utopía. ¿Cómo evitas que la comunidad se convierta en un nido de envidias? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta de ella es el segundo elemento, el protocolo. ¿Protocolo? Sí, el feedback no puede ser una opinión al aire, esa clase no me ha gustado. Tiene que ser estructurado. Primero, observas y describes objetivamente. Segundo, interpretas pero con hipótesis, no sentencias. Y tercero, propones soluciones constructivas. Quitas el juicio personal. Lo conviertes en un análisis profesional. Y lo mismo con la práctica. No es repetir más, es repetir mejor. Hoy me centro solo en la respiración, mañana solo en la pelvis. Eso es práctica deliberada. Clima, protocolo. ¿Y el tercero? La cultura. Una cultura de tutoría circular. No es solo que los veteranos enseñan a los novatos. Es que los novatos, con sus preguntas frescas, cuestionan a los veteranos y les obliguen a reexaminar lo que daban por sentado. Es un flujo en ambas direcciones. Y dentro de esa cultura, el material introduce un concepto que me parece potentísimo. El aprendizaje en doble bucle. Suena un poco a jerga, pero cuando lo explican, es una bomba. ¿Lo es? Puedes desgranar la diferencia con el de bucle simple con un ejemplo de una clase. Claro. Y es lo que separa al buen técnico del verdadero maestro. Bucle simple. Un instructor ve que un alumno no estabiliza la pelvis. Vale. Su reacción, repetir la misma corrección, quizás subiendo el tono. Estabiliza la pelvis, conecta al centro. La lógica no cambia, solo se intensifica. El instructor asume que el problema está en el alumno. Ostras, es que eso me recuerda totalmente a un profesor de guitarra que tuve. Daba igual lo que hicieras mal, él siempre decía más despacio. Siempre. Nunca se preguntó si el problema era mi postura. Pues ese es el ejemplo perfecto. Estaba atrapado en un bucle simple. Totalmente. Ahora, el doble bucle. El instructor ve que el alumno no estabiliza la pelvis y, tras la primera corrección sin éxito, se para y se pregunta, ¿por qué no se integra esta corrección? Se pregunta a sí mismo. Ahí está el cambio radical.
En lugar de culpar al alumno, cuestiona su propio método. Será un problema de comprensión, de propiocepción, quizás de miedo por una lesión antigua. Para. O sea, que el problema no es que el alumno no entienda, sino que quizá yo, como instructor, no estoy haciendo la pregunta correcta. Exacto. Eso es un golpe directo al ego del que se supone que sabe. Golpe directo. Y ahí está la magia del doble bucle. El instructor, en vez de repetir la orden, cambia el sistema. Modifica el ejercicio, usa una imagen táctil, trabaja la respiración. Acepta que su método puede ser el inadecuado. Eso es. Es pasar del hazlo bien al cómo puedo ayudarte a que lo hagas bien. Claro. Y esto conecta de lleno con el ego del instructor. Toda esa búsqueda de la insignia digital, de la gratificación inmediata, choca con este trabajo de cuestionarse a uno mismo. Frontalmente. Entonces, ¿qué significa esto para la durabilidad de una carrera? Significa que la motivación es el factor decisivo. El material distingue muy bien entre la extrínseca, ser visto, tener seguidores, estar de moda, y la intrínseca. La de fuera y la de dentro. Justo. La extrínseca es súper vulnerable. Si mañana cambia la moda, te quedas sin nada. La intrínseca, en cambio, se alimenta de la calidad del gesto, de la progresión de un alumno, del placer de comprender algo nuevo. Y esa es inagotable. Y supongo que la falta de competencia real, la que solo da el doble bucle, genera una ansiedad terrible. El famoso síndrome del impostor. Vives con el miedo perpetuo a que te descubran. Y eso lleva al agotamiento. Y a esto Caroline suma el aislamiento. Ah, claro. Un instructor que trabaja solo se quema mucho más rápido. Carga con todas sus dudas, sus frustraciones. Un mentor, una comunidad, te ofrecen un respiro, una perspectiva. Evitan que confundas tu rutina con la maestría. Y esto nos lleva a un punto muy práctico, la conexión entre la ética y la economía. Se argumenta que para poder ser ético y curioso necesitas unas condiciones materiales. ¿Cómo se mantiene ese equilibrio? La clave es cambiar la perspectiva. La economía no es el enemigo de la calidad, sino la gestión de las condiciones que la hacen posible. Si quieres formarte, tener un mentor, estudiar, todo eso requiere tiempo y recursos. Y hay que pagarlo. Construir una carrera así, a largo plazo, genera un capital que no se puede fabricar, la confianza. Y la confianza es un activo económico potentísimo. El que más. No vendes humo, vendes competencia real. Con todo esto en mente, me surge una pregunta. ¿Cómo sabe una si sigue aprendiendo o si ya ha caído en la rutina, en ese peligro silencioso? ¿Cuáles son las señales de que la curiosidad sigue viva? Caroline ofrece varios indicadores, como un termómetro de la curiosidad. El primero es el tipo de preguntas que haces. ¿A qué te refieres? Preguntas para comprender de verdad o para demostrar que sabes. Ostras, qué bueno. El segundo, tu capacidad para cambiar de opinión. Si crees que nunca te equivocas, has dejado de aprender. Otro es el estudio regular. No hace falta encerrarse, puede ser leer un artículo, observar a un compañero. Es la constancia. Y me imagino que habrá un último. Sí, y es precioso. La humildad ante el cuerpo. Si te sigues dejando sorprender por un alumno, si no lo encasillas en una etiqueta, entonces sigues viva profesionalmente. Vale, hemos hablado de los pilares, la flexibilidad, el doble bucle. Si tuviéramos que destilar todo esto en una especie de código de durabilidad, un manual de supervivencia, ¿cuáles serían las reglas no negociables? Absolutamente. Sintetizando las ideas de Caroline, ese código tendría unos 6 puntos. Primero, no dejar nunca de ser alumna. ¿Ponerse en la piel del otro? Exacto. Deja que te corrijan. Segundo, estudiar con regularidad. Poco, pero a menudo. Y sobre todo, lo que desafía tus ideas. Interesante ese matiz. Es fundamental. Tercero, buscar activamente feedback, no cumplidos. El cumplido te infla el ego un minuto. El feedback te construye para toda la vida. Cuarto, Permanecer conectado a una comunidad, no aislarse. Quinto, proteger tu propia energía. Es un trabajo que desgasta mucho si no pones límites. Y sexto, y este es mi favorito, a ver. mantener una curiosidad alegre, no ansiosa. La que nace del placer de descubrir, no de la ansiedad por no saberlo todo. Porque la alegría, dice ella, es el motor definitivo. Entonces el mensaje central es que ser una experta no es un estatus, no es una meta, es una práctica constante, es un verbo, no un sustantivo. Totalmente. Y una práctica que se nutre, como decía la cita, de la tutoría para vernos con otros ojos, del estudio para tener rigor y de la curiosidad para no morirnos de aburrimiento. Exacto. Caroline lo llama una triangulación.
La tutoría y el estudio son los anclajes que evitan que te disuelvas en un todo vale. Claro. Y la curiosidad es el antídoto contra la rigidez dogmática. Y usa una metáfora final que es brillante. ¿Cuál? Dice que el objetivo es conocer a fondo la gramática de tu método para poder escribir frases nuevas y con sentido, adaptadas a cada persona, en lugar de limitarte a hacer ruido repitiendo ejercicios. Para terminar, me quedo con su reflexión final sobre qué la mantiene en marcha. Dice algo muy simple y profundo. El cuerpo nunca miente. Mm, Cada alumno, cada cuerpo, es un recordatorio de que el cambio es posible. Y ver a alguien recuperar su eje, su dignidad corporal, eso es lo que da sentido a toda una vida de práctica. Y todo esto nos deja con una reflexión final que va más allá de los instructores. Hoy hemos desgranado un código de durabilidad. Ser siempre un estudiante, buscar feedback, conectar, proteger la energía y mantener una curiosidad alegre. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo podrían aplicarse estos mismos principios no solo a la enseñanza, sino a cualquier campo de especialización, a cualquier habilidad o pasión que una persona decida cultivar a lo largo de su vida?